Chicos, hoy me apetecía leeros de nuevo un fragmento del libro Burlando al Diablo. Ya os leí un poquito en vídeos anteriores donde estuvimos comentando la diferencia entre el miedo y la fe. Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo, te lo dejo por aquí, porque es muy interesante ya que vimos cómo pensamos cuando estamos vibrando en el miedo o en la fe y cómo se identifica el diablo y Dios con estas energías. Y a estas alturas ya deberías de saberlo. Bueno, pues en esta lectura que continúo por las noches he llegado al momento en el que se inicia esa conversación entre Napoleón Hill y el diablo. Y el diablo le dice que él domina al 98% de la población a través de los 6 miedos principales. En ese 98% entramos tú y yo, y ahí hemos estado muchas veces. Así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque es muy interesante lo que vas a escuchar y hay cosas que ni te imaginas. Y tienes que conocer esos 6 miedos para identificarte cuando estás vibrando con el diablo y no estás en la fe. Comenzamos. Venga, pues vamos a empezar ya esta conversación. Cógete papel y lápiz para que apuntes esos 6 miedos y más cosas que vas a apuntar. Antes de que se inicie la conversación, Napoleón Hill le dice al lector: si deseas mi opinión sincera y personal, creo que el diablo es precisamente lo que afirma ser. Ahora profundizaremos en su extraña confesión, titulada El diablo obligado a confesar. Dice el señor terrenal: he descubierto el código secreto que permite acceder a sus pensamientos. Estoy aquí para hacerle algunas preguntas muy directas. Exijo respuestas directas y sinceras. ¿Está usted preparado para la entrevista, señor Diablo? Sí, estoy preparado, pero debes dirigirte a mí con más respeto. Durante esta entrevista me tratarás como Su Majestad. ¿Con qué derecho exige usted tal respeto monárquico? Debes saber que controlo al 98% de la gente en tu mundo. ¿No crees que eso me otorga el derecho a considerarme realeza? ¿Tiene pruebas de su afirmación, Su Majestad? Sí, muchas. ¿En qué consiste su prueba, Su Majestad? Para que puedas entender mi perspectiva, me describiré y corregiré las ideas erróneas que la gente tiene de mí y de mi lugar de residencia. Muy buena idea, Su Majestad. Comience por decirme dónde reside y luego describa su apariencia física. ¿Mi apariencia física? Pero, querido señor terrenal, no tengo un cuerpo físico. Soy una entidad de energía negativa y resido en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia física y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza si te digo que soy la parte negativa de los átomos. Por tanto, como nosotros estamos compuestos por átomos y todo lo que existe, eso quiere decir que la mitad de nosotros es Su Majestad. Bueno, si solo ocupa la mitad de la energía y de la materia, ¿quién ocupa la otra mitad? La otra mitad la ocupa mi oposición. ¿Oposición? ¿A qué se refiere? Mi oposición es lo que ustedes en la Tierra llaman Dios. Entonces, ¿usted y Dios se reparten el universo a partes iguales? ¿Esa es su afirmación? No es mi afirmación, es un hecho real. No soy una bestia con cuernos y cola,
puntiaguda. Es mi negocio representar el lado negativo de todo, incluyendo los pensamientos de las personas como tú. Mi oposición controla el pensamiento positivo. Yo controlo el pensamiento negativo. ¿Cómo ejerce usted su influencia sobre la mente de las personas? Ojo. Bueno, eso es sencillo. Simplemente ingreso y ocupo los rincones no utilizados del cerebro humano. Siembro la semilla del pensamiento negativo en la mente de las personas para tomar control del espacio disponible. Ya te comenté que el 98% de tus pensamientos están alojados en tu mente subconsciente y ahí se plantan las semillas que darán el fruto en tu realidad. Pues ahí es donde entra Su Majestad. Le dice el señor terrenal: debe tener numerosos métodos y dispositivos para obtener y mantener el control sobre la mente humana. En efecto, empleo tácticas y dispositivos ingeniosos para dominar el pensamiento humano. Uno de mis dispositivos más astutos para el control mental es el miedo. Apunta. Siembro la semilla del miedo en la mente de la persona y a medida que germina y crece en el tiempo, a través de las creencias, tomo control del espacio que ocupa. Los 6 miedos más efectivos son, escribe, el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la salud, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. ¿Te has identificado con alguno de ellos? Sí. Le dice el señor terrenal: ¿cuál de esos 6 miedos utiliza con mayor frecuencia, Su Majestad? El primero y el último, es decir, la pobreza y la muerte. Siembro esos temores en la mente de las personas con tanta habilidad que llegan a creer que son sus propias creaciones. Muy astuto, Su Majestad. Ahora, por favor, continúe explicándonos más sobre sus métodos para el control de la mente humana. Por supuesto, no tengo el poder de castigar a nadie más allá de su mente. Pero el miedo a lo inexistente, a lo que no existe, el infierno, me es tan útil como el temor a lo que existe. Todas las formas de miedo amplían el espacio que ocupo en la mente humana. Todas las formas de miedo. ¿Podría explicar cómo obtuvo tal control? La historia es demasiado extensa para resumirla en pocas palabras, pero bueno, comenzó hace más de 1.000.000 de años, cuando los primeros seres humanos comenzaron a pensar. Hasta ese momento tenía control absoluto sobre toda la humanidad, pero mis adversarios descubrieron el poder del pensamiento positivo. El poder del pensamiento positivo. Lo introdujeron en la mente de los hombres y comenzó una batalla de mi parte para mantener el control, porque no me interesa el pensamiento positivo. Hasta ahora he tenido éxito, perdiendo solo el 2% de las personas frente a la oposición.
Entonces, deduzco de su respuesta que los seres humanos que piensan son sus adversarios. ¿Es correcto? No es incorrecto, pero es una afirmación adecuada. Mira, resido donde elijo. Soy una entidad mejor descrita como energía. Mi lugar de residencia preferido, como mencioné, es la mente de los seres humanos. Controlo una parte del espacio cerebral de cada individuo. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada persona depende de cuán poco y qué tipo de pensamientos tenga esa persona. Te repito, la cantidad de espacio que ocupa en tu mente va a depender de cuántos pensamientos tengas y de qué tipo son. Si son pocos y negativos, pues ahí entro. Si tienes muchos positivos, pues no tengo espacio porque ya está lleno. ¿Lo entiendes? Como mencioné antes, no puedo controlar completamente a ninguna persona que piense. La forma de poder en la que existo es negativa. La oposición controla las fuerzas positivas, mientras que yo controlo las negativas. Por eso tengo tanto poder. Gobernando las fuerzas del odio, el miedo, la vanidad, la avaricia, la codicia, la venganza, la superstición y la lujuria, tengo el control sobre el 98% de la población del mundo, ya que esas fuerzas son las que rigen el mundo. Por tanto, si yo soy todo eso y eso es lo que ocupa tu mente, ahí estoy yo en tu mente, sembrando todos esos miedos que van a dar fruto en tu realidad. Le dice el señor terrenal. Habla de su oposición. ¿A qué se refiere? Mi oponente, Dios, controla todas las fuerzas positivas del mundo, como el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. También tiene influencia sobre los aspectos positivos de la ley natural que mantienen a la Tierra, los planetas y las estrellas en curso. Sin embargo, esas fuerzas son relativamente suaves en comparación con las que operan en la mente humana bajo mi control. No me interesa controlar el universo físico. Prefiero enfocarme en la mente humana. ¿Puede explicar cómo trabaja para preparar la mente humana y así poder controlarla? Mi arma más efectiva es la pobreza. Deliberadamente desaliento a las personas a acumular riqueza material, ya que la pobreza desanima el pensamiento y lo hace vulnerable a mí. La mala salud es otro aliado importante, pues un cuerpo enfermo obstaculiza el pensamiento. Además, tengo innumerables agentes en la Tierra que me ayudan a tomar control de las mentes humanas. Están dispersos en todos los ámbitos y representan diversas razas, credos y religiones. ¿Está diciendo que tiene agentes en todas las religiones? La mayoría de las iglesias son mis aliadas, aunque sus líderes y seguidores no lo sepan.
Por ejemplo, Billy Sunday. Este hombre era un predicador. A pesar de luchar contra mí, era uno de mis agentes. Le pedí que llevara a cabo actuaciones teatrales en las que me derrotara en el escenario, es decir, que él hablara mal de mí y hablara bien de Dios, para evitar que la gente descubriera que estaba trabajando para mí. A ver, si yo como predicador voy a predicarte a ti y te hablo bien de Dios y hablo mal del diablo, ¿qué está haciendo el diablo a través de mí? Está implantándote a ti el miedo hacia el diablo. Por tanto, su objetivo se está llevando a cabo, porque lo que él quiere no es que le odies, lo que él quiere es implantar en ti la semilla del pensamiento del miedo, y eso lo hace a través del predicador. Entonces yo, sin darme cuenta, estoy trabajando para el diablo. Quizás no lo sepa, pero una de las mejores maneras de promover una idea es atacarla. A ver, comprendo su punto de vista, Su Majestad, pero no veo cómo Billy Sunday ha contribuido a su causa. ¿Podría explicármelo de una manera más clara? Le dice Su Majestad. Permítame explicarlo de esta manera. Los hombres se convierten en reflejo de los pensamientos que dominan su mente. Te dije que la semilla de tus pensamientos se tiene que reflejar en tu realidad y te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Al presentar a Billy Sunday al mundo en nombre de mi oposición, en nombre de Dios, lo presento con el propósito de atacarme y difamarme a mí. ¿No ves lo sencillo que fue para mí dirigir la atención de la gente hacia los aspectos negativos de la vida? Logré que Billy Sunday hablara sobre el miedo, el pecado, el alcohol y la lujuria, hasta que esas influencias se convirtieron en las fuerzas predominantes de la mente de sus seguidores. Porque si yo te predico de estos miedos, estoy implantando en ti la semilla de todos esos miedos, que es mi objetivo, punto y final. Está diciendo que todos los líderes de iglesias que inculcan el miedo en las mentes de las personas son sus aliados. Pues sí. Si yo voy a la iglesia y me hablan del miedo a la muerte, del miedo al pecado, del miedo a no cumplir los mandamientos, del miedo a no obedecer a Dios, del miedo al sacrilegio, del miedo al infierno, del miedo al diablo, ¿de qué te están hablando en la iglesia? ¿Te están hablando de Dios o te están hablando del miedo al diablo? Es que está claro. Bueno, a ver, cada uno puede hacer lo que quiera. Mira. ¿Tiene usted a otros colaboradores en las iglesias que apoyen su causa? Oh, ciertamente, miles de ellos. Sin embargo, la mayoría no son tan efectivos como lo fue Sunday. Entiendo, Su Majestad. ¿Está diciendo que todos los líderes de iglesias que inculcan el miedo en las mentes de las personas son sus aliados? Exacto. Son mis aliados en el sentido de que enseñan lo que quiero que se enseñe. Me da igual que hablen mal de mí, es que eso no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es que planten en ti la semilla y el pensamiento del miedo. Y ya está. Entonces, esas personas, sin darse cuenta, trabajan para mí en nombre de mi oposición, en nombre de Dios. Flipas. Los líderes de la iglesia
difícilmente podrían servirme eficazmente si me alabaran. ¿Comprendes ahora la idea? No le serían útiles, porque si yo hablo bien del diablo, pues no estoy plantando en ti la semilla del miedo. Entonces no me eres útil. Quiero que hables de mí y que hables mal para meterte a ti el miedo y tú operes desde el miedo, que es su objetivo. ¿Comprendes ahora la idea? ¿Cree que los predicadores en general recurren al engaño para complacer a sus seguidores? No lo expresaría de esa manera. Preferiría decir que a menudo emplean una especie de engaño piadoso. Cualquier cosa que un hombre repite una y otra vez, eventualmente lo acepta como verdad, incluso si al principio sabía que no lo era. Mira, todo aquello que tú te repites eventualmente, es decir, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, toda tu vida, todo eso que tú te repites o que otros te repiten, tú terminas haciendo una creencia, es decir, terminas creyendo que eso es verdad, aunque al principio sabías que no lo era, pero se te programó para que creyeras eso. Por eso, eso que tú crees no es la realidad y no son tus pensamientos, son los pensamientos de otros. Le dice el Señor terrenal. ¿Quiénes considera que son sus enemigos más prominentes en la tierra? Su Majestad. Todos aquellos que inspiran a las personas a pensar y a actuar por sí mismas. Esas personas son mis enemigos. Su Majestad, ¿qué sucede con los jóvenes a quienes se dice que están en camino hacia el infierno? ¿Tiene usted control sobre ellos? Bueno, podría responder a esa pregunta con un sí y un no. He corrompido las mentes de todos los jóvenes al enseñarles a beber y fumar. Pero me desconciertan con su tendencia a pensar por sí mismos. ¿Quién te mandó a pensar? Solía controlar a los jóvenes a través del miedo a sus padres. Pero eso ya es cosa del pasado. Lamentablemente, los jóvenes están aprendiendo a pensar y a actuar por su cuenta. Y si esto continúa, me veré derrotado en otra generación. Entiendo que su respuesta es que los jóvenes están escapando de su control. Sí, porque están aprendiendo a pensar por sí mismos. Su Majestad mencionó que corrompió las mentes de los jóvenes con alcohol y tabaco. Comprendo cómo el alcohol puede afectar al pensamiento independiente, pero no veo la conexión entre el tabaco y su causa. Atento, por si eres fumador o fumadora. Estás en la misma línea que millones de personas en este aspecto. Puede que no lo sepas, pero el tabaco destruye el poder de la perseverancia, debilita la resistencia, afecta a la capacidad de concentración, amortigua y socava la facultad imaginativa y de diversas maneras obstaculiza el uso efectivo de la mente. ¿Sabías que tengo millones de personas, jóvenes y mayores, de ambos sexos, que fuman 2 paquetes de cigarrillos al día?
Esto significa que tengo millones de personas que están socavando gradualmente su poder de resistencia. Un día añadiré a su hábito de fumar otros hábitos que destruyan el pensamiento, hasta que haya ganado control sobre sus mentes. Los hábitos suelen aparecer en grupos de 2, 3 o 4. Así que cuidado con tu entorno. Cualquier hábito que debilite la fuerza de voluntad, una facultad que Dios te dio, abre la puerta a otros hábitos. Cualquier hábito que debilite la fuerza de voluntad de una persona invita a otros hábitos a entrar y apoderarse de la mente. El hábito de fumar cigarrillos no solo reduce el poder de la resistencia y no solo desalienta la persistencia, sino que también invita a la relajación en otras áreas de la vida. ¿Cómo logró Su Majestad inducir a los jóvenes a adoptar el hábito de fumar? Ojo, ¿cómo lo introdujo? Tengo una historia interesante que contar. Justo después de la Primera Guerra Mundial, noté que los jóvenes comenzaban a pensar por sí mismos, lo que me preocupó. Tuve que actuar rápidamente para contrarrestar ese desarrollo. Comencé por fomentar el consumo de alcohol, presentándolo como algo inteligente y atractivo. Esta estrategia funcionó tan bien que luego presenté los cigarrillos como un hábito igualmente inteligente. Implementé este truco utilizando una psicología astuta. No sé la edad que tendrás, pero bueno, visualiza lo que te voy a leer. ¿Recuerdas esos anuncios que representaban a un joven y a una atractiva mujer tumbados en la playa, en trajes de baño, mientras él fumaba un cigarrillo y ella lo miraba con admiración? ¿Recuerdas cómo la joven se reclinaba de manera sugerente con sus piernas al descubierto? Al principio, no me atreví a mostrar a la chica fumando un cigarrillo, pero gradualmente la hice encender uno y luego entregárselo a su compañero. Una vez que el público aceptó ese anuncio sin protestas ni cancelaciones de suscripciones a periódicos, di otro paso y mostré a la joven encendiendo un cigarrillo en su propia boca y luego entregándoselo a su compañero, con insinuaciones de contenido sexual en la pose, la ropa y las miradas. Luego di el paso final, mostrando mujeres jóvenes fumando cigarrillos. Pero lo hice de manera que presentara el tabaquismo como un hábito inteligente. Fue así como atraje a las fumadoras y convertí a millones de mujeres en fumadoras habituales. ¿Qué te parece? Chicas de secundaria, universitarias y mujeres de todas las esferas de la Tierra rápidamente abrazaron el hábito. Muchas de ellas fuman 2 paquetes al día. No es ningún secreto que este hábito no es beneficioso para los jóvenes. Lo saben, ¿no?
pueden reclamar su derecho a la independencia de acción y pensamiento en relación con sus padres, pero no lo son suficientemente sabios como para escapar de mi influencia. He ganado control sobre ellos a través del hábito del cigarrillo. Nunca había considerado que los cigarrillos fueran una herramienta de destrucción, Su Majestad, pero su explicación arroja una nueva luz sobre el tema. ¿Cuántas personas considera que ha convertido al hábito hasta ahora? Estoy orgulloso de mi récord. Millones de personas, millones, son víctimas de este hábito y el número sigue aumentando día tras día. Pronto tendré a la mayoría del mundo entregándose al hábito. En miles de familias tengo seguidores del hábito, incluyendo a todos sus miembros. Los jóvenes están empezando a adoptar el hábito al observar a sus padres, hermanos y hermanas mayores. Cosa que no entiendo. A ver, en mi familia, mi padre era fumador empedernido, vamos, estaba adicto al hábito del tabaco. Encima, mi padre era alcohólico, por tanto, el diablo lo tenía dominado y controlaba su vida a través del alcohol y el tabaco. ¿Qué pasó? Que yo, gracias a Dios que me iluminó, me hizo odiar profundamente el alcohol y el tabaco, porque yo veía los efectos de todo eso y yo no quería eso para mi vida. Le dice el señor terrenal: ¿cuál considera que es su herramienta más poderosa para tomar el control de la mente humana? ¿Cigarrillos o alcohol? Sin duda diría que los cigarrillos. Una vez que hago que una persona joven se una a mi club de 2 paquetes diarios, no tengo problemas para inducirla a adoptar el hábito del alcohol, la indulgencia sexual y otros hábitos relacionados que debilitan su independencia de pensamiento y acción. Por tanto, todo empieza en el primer cigarro y de ahí todo lo que viene detrás. Gloria a Dios porque yo elegí no probar ni un cigarro ni una copa. Puede que lo sepas, pero tengo muchas compañías de cigarrillos trabajando día y noche para producir cientos de millones de paquetes diarios para mis seguidores. Estas compañías ganan millones de dólares anualmente, pero yo gano millones de seguidores a mi causa. Claro, yo te pago, pero tú convierte a esos a mi causa, que es lo que yo quiero. Ya está. Y como lo que quiere es dinero porque tiene miedo a la pobreza, tú toma dinero, pero tú vendes cigarrillos. Y ahora tú estás dominado por mí y tú también. La obra maestra. Le dice el señor terrenal: hábleme sobre algunas de las otras artimañas a través de las cuales Su Majestad atrapa a las personas. Bueno, consideremos el juego de Bridget, por ejemplo. Bueno, esto es un juego antiguo, no sé si lo conocerás. Creo que es de cartas, no sé. El caso. Lo he elevado a una posición de importancia para que ahora sea uno de mis activos más grandes. Lo uso para convertir a esposas y chicas en jugadoras, tramposas y chismosas. Nunca había pensado en el bridge como un vicio. ¿Cómo beneficia eso a su causa? Cualquier hábito que supere la voluntad humana es mi aliado.
El hábito del juego convierte a las personas en tramposos, mentirosos y más. Este juego es uno de mis dispositivos más ingeniosos, pues a través de esta moda creciente, alejo a las mujeres de sus hogares y las hago chismorrear sobre otras. Los corrillos. ¿Te suena? Les enseño a apostar y a robar dinero del presupuesto familiar para poder pagar sus pérdidas. Las alejo de sus hijos mientras juegan, lo que me brinda más libertad con los niños. Hago que pierdan en su juego para que regresen a casa de mal humor y realicen acciones desagradables hacia sus esposos. Todo esto tiende a desestabilizar a la familia y a poner nerviosos a todos. Es uno de mis trucos más inteligentes y te sorprendería saber cuántos conversos he ganado a través de él, principalmente a las mujeres. Dejar que la gente crea en mí es tarea de mi oposición, no la mía. Todo lo que pido es la oportunidad de entrar en la mente de las personas y sembrar allí la semilla de mi filosofía negativa. Todo lo que quiero es mantener ese privilegio de influir en las mentes como mejor me parezca. Una vez que entre, haré mi trabajo y ganaré un converso para mi causa. Una de las formas más efectivas en las que utilizo el miedo es a través de la propaganda y la manipulación de la información. Puedo difundir noticias falsas o exageradas para crear un clima de temor en la sociedad. Por eso te digo que dejes de ver las noticias. Esto puede llevar a la gente a tomar decisiones irracionales basadas en el miedo, como apoyar políticos o acciones que de otro modo no respaldarían si no estás viendo eso. También exploto el miedo a lo desconocido. Las personas a menudo temen lo que no comprenden o lo que es diferente. Al fomentar ese miedo, puedo hacer que se vuelvan más cerradas y resistentes al cambio, lo que facilita el control. Porque si tú vienes toda la vida programado a un estilo de pensamiento, a una forma de operar, a lo que escuchas y lo que ves, si estás programada toda tu vida al miedo, si yo ahora te hablo de amor y de fe y de pensamiento positivo y de abundancia y de crear tu realidad, ¿tú qué vas a pensar? Que no. ¿Por qué? Porque al fomentar ese miedo, puedo hacer que se vuelvan más cerradas y resistentes al cambio, lo que facilita mi control. Claro. Porque si yo ahora te digo que tú puedes experimentar otra vida totalmente distinta a la que estás experimentando, me vas a decir, no, es imposible. Es que yo no puedo ser una persona rica si todos los meses estoy viendo que me falta dinero. Es imposible. ¿Cómo voy a llegar yo a este nivel de abundancia si todos los meses me falta? Claro, porque tú estás programada en el miedo a la pobreza. Y eso es lo que ves. Y te ha dicho que lo que te repites eventualmente tienes que proyectarlo en tu realidad, porque es un reflejo de tu pensamiento. Y tu pensamiento vibra en el miedo a la pobreza. Y eso es lo que estás proyectando una y otra vez. Cuando cambies tu pensamiento a la abundancia y te lo repitas eventualmente, eso es lo que vas a proyectar en tu realidad.
Pero claro, si tú le dices esto a una persona, como está tantos años programada a esa forma de pensar, ¿qué te dice? Que es una mente cerrada y resistente al cambio, porque esto que me estás contando no lo creo. Pues ya estás atrapada en las garras de su majestad. Otro método que uso con frecuencia es la división. Fomento la división entre grupos de personas, ya sea por razones políticas, ¿te suena? ¿Religiosas? ¿Te suena? ¿Étnicas o sociales? Al hacer que las personas se vean a sí mismas como diferentes o incluso enemigas, puedo debilitar la unidad y la solidaridad. Esto les hace más susceptibles a mi influencia y menos dispuestas a trabajar juntas para el bien común. Por tanto, utilizo la política, la religión, la sociedad, todas las instituciones, la educación, para veros como personas diferentes. ¿Eso qué va a hacer? Que yo discuto contigo porque considero que lo mío es lo mejor, por lo tanto lo tuyo no. Discuto contigo. ¿Qué hago? División. No hay unidad, entonces no van a trabajar juntas por el bien común. Más líderes a mi causa. ¿Es que está claro? Es que nada, que tienes que salir al mundo y mirar lo que hay. Y cuando lo veas, cierra la puerta y no la abras más. Porque ya estás viendo lo que hay. También fomento la codicia y el egoísmo y hago que las personas se centren en sus propios intereses y deseos, sin preocuparse por los demás. Porque es que a mí no me interesas tú. Aquí lo único que importa soy yo. Y tengo que sobrevivir yo. Y lo que me pasa a mí, y ya. Claro. ¿Tú crees que ese es Dios? No. Esto socava los lazos sociales y hace que sea más difícil que las personas colaboren y se cuiden mutuamente. Son tácticas muy insidiosas, Su Majestad. ¿Cómo pueden las personas protegerse contra su influencia? La clave para protegerse contra mi influencia es la conciencia. Las personas deben aprender a reconocer mis tácticas y cuestionar la información que reciben. Deben buscar la verdad y no dejarse llevar por el miedo o la división. Pero si no cuestionamos nada, ¿qué está pasando? Que estamos programando nuestra mente a las ideas de otros, porque tú no te cuestionas nada de lo que el político te dice, el médico, el juez, el maestro, tus amigas, tus padres. Si no cuestionas a nada ni a nadie, ¿de quién depende tu vida? De la información que tú recibes, eres un emisor todo el rato que va recibiendo todo el día pensamientos de miedo basados en la pobreza, en la salud, en la muerte, en la enfermedad y en todo lo que te digan. Entonces empieza a cuestionar toda esa información, inclusive la que yo te acabo de leer. No te creas nada, compruébalo por ti mismo. Y ahora tú eliges, no el otro o el otro, el otro o la otra. Tú. Pero ¿qué pasa? Que te vas a resistir al cambio porque viene programado toda tu vida. Y bueno, ya pues mira tus resultados y ya sabrás quién está mediando en tu vida. La educación y la empatía son poderosas herramientas contra mi influencia. A ver, con educación no se refiere a la educación reglada, a la escuela.
Se refiere a que tú eduques tu mente en la verdad. Ya hablaremos de la educación la semana que viene. Cuanto más informadas estén las personas y más capaces sean de comprender y relacionarse con los demás, menos vulnerables serán a mi manipulación. Le dice el señor terrenal: gracias por compartir esta información, Su Majestad. Es importante que las personas comprendan cómo pueden protegerse de su influencia. ¿Hay algo más que desea agregar? Solo quiero recordar a las personas que el poder de la mente humana es increíblemente fuerte. Pueden resistir a mi influencia y tomar decisiones que promuevan el bienestar y la armonía. La elección está en sus manos. Eso te lo dice aquí Su Majestad, que la elección está en tus manos. Así es que deja de pensar en el diablo, en Satanás y en el infierno, porque todo eso no existe. Te ha dicho que es una energía negativa que se apodera de tus pensamientos y su único objetivo es que tú pienses desde el miedo y ya está. Así que tú eliges qué tipo de pensamientos van a ocupar la mayor parte de tu mente. ¿Y sabes por qué puedes elegir? Porque la oposición te dio la capacidad de elegir. Es decir, te dotó de libre albedrío para que tú elijas en qué lado quieres vibrar. Si quieres vivir una vida que te da miedo o quieres vivir una vida de amor. ¿Y tú qué vas a elegir? Pues tu naturaleza, que es el amor, porque nadie quiere vivir una vida de miedo. Quieren vivir una vida feliz, de amor, de abundancia, de alegría y de paz. Y todo eso es Dios. Así es que comparte este vídeo para poder ayudar a otras personas y empieza a cuestionarte y a replantearte toda esta información, porque ya te digo que si la entiendes y empiezas a pensar, empezarás a reflejar otra realidad.